Lima, Colombia. Me dijiste que también desde Neuquén, ¿no? Correcto, lo tenemos a Alejandro Cuomo de Neuquén. Buenísimo. La otra vez, Mariano, que estuvimos hablando, que Lima. preguntabas el Golfo en Comodoro Rivadavia, era el Golfo de San Jorge. Exacto, Golfo de San Nos Jorge. hicieron, nos los hicieron recordar, sí. Sí, sí, en el curso de PSM, el Sí, Process Safety, nos estuvimos conversando Eh, junto con... por favor, si nos pueden comentar si se ve bien la pantalla, si pueden visualizar la pantalla y si perfecto. se escucha el sonido también. También. Ujú. Juanma, yo no veo el chat, así que por cualquier No, cosa. yo tranquilo, yo me encargo del chat, yo estoy en el chat, Sí, ahí nos confirma Helio, Eric, se ve bien. Perfecto, todo Perfecto. Gracias perfecto. Samuel también por el feedback. Sí, impecable. genial. Bueno, estamos en horario, vamos a esperar unos 5 minutitos y vamos a Eh, comenzar para dar la oportunidad que se sumen algunas personas más. Tenemos, hay 208 personas anotadas. Vamos a ver cuántas se pueden presentar el día de hoy. De todas maneras, va a quedar en la grabación para que la puedan acceder a posteriori. Tal cual. Eh, bien. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Súper bien, Excelente. súper bien. Acá ya Aquí está empezando desde el verano. Contento. Casanare, Colombia. ¿Desde dónde? Casanare, Colombia. De Nos Colombia. escribe Víctor Alberto Niño. Sí, Qué Eric, bueno. queda Elio grabada. desde Caracas, la bella Caracas. La bella Tenemos Caracas. un público diverso. No sé si es que hay alguien de México. Todavía no he visto Solemos ninguno. tener un público muy frecuente de México, pero no sé si ahora están conectados. Eric nos pregunta si queda grabada la charla. La charla va a quedar grabada para que la puedan ver a Sí. posteriori también. Eh, Pronto, Charlie, antes de empezar, como que esperamos un poco la audiencia, me gustaría, si alguno pues, tiene la intención de comentarnos, ¿cuál es su expectativa cuando hablamos de este concepto, del primer concepto error humano? ¿Qué expectativa tienen con este webinar? Me encantaría saber de alguno de ustedes, por favor. Ajá, está alguien de aquí desde México, nuestro hermano país, desde Sonora, México, Luis Thompson. Luis Thompson. Muy Sí. bien. Sí. Entonces, no sé si a la pregunta que les he hecho, alguien quisiera comentarnos. El famoso error humano. Sí, o sea, con este concepto, error humano, ¿cuál es la expectativa que tienen sobre esto que vamos a charlar el día de hoy? A ver qué surge. Em, bueno, mientras le contamos un poco, hay personas que me han preguntado por qué usamos esta imagen. Y generalmente bueno, en WFS, que van a ver ahora, le vamos a contar un poquito, y PSM 101, Oil Safety, Wycom, Excelencia en Gestión, Risk Alive, and Bowtie Master, que son las compañías que componen el grupo. Lo que intentamos mostrar aquí es algo que generalmente está un poco fuera de lo académicamente difundido y algo se ha probado en la práctica. Entonces es como saltar, es como quitarnos el miedo de entender algunas nuevas prácticas. Por eso también utilizamos esta imagen en la cual estamos saltando algo nuevo, ¿no? Entonces a veces lo nuevo nos da miedo o también nos da rechazo. Por eso es importante que esto intentemos explicarlo lo mejor posible. Nos queda un minuto y comenzamos, si les parece Bien. bien. Por aquí nos menciona nuestro amigo desde Sonora. Nos dice, cuando el humano decide ir a trabajar en lugar de asistir a servicios médicos o tiempo extra, la Mm, economía antes de la salud. interesante. O sea, El es justamente concepto un de concepto de precursor. precursor, ¿no? Ujú, Exacto. exactamente. Vamos a intentar entender un poco de esto. Bueno, ¿qué hora es? Nos queda un minuto. Cuando dé y 5 comienzo la charla. Ujú. Sí, 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 sí. Interesante cómo Bueno, todo esto que sabemos, ¿no? Que sabe porque lo sabemos,
finalmente a veces se convierte en un tabú entre las organizaciones. La intención aquí también es conectar cosas que quizás ya conocemos, pero conectarlas a un fundamento y también entender cómo la podemos aplicar como una herramienta. Vale. Entonces, bueno, primero que todo los saludo, soy Charlie Wickstrom de WFS y en nombre de PSM 101, estoy con, bueno, los dejo a ustedes que se introduzcan. Permiso, buenas tardes a todos, bienvenidos. Mariano Sordelli, experto en normas ISO, en normas de gestión, particularmente ISO 45001. Así que gracias a todos por venir. Y bienvenido Juan Manuel también. Buenas tardes con todos. Juan Manuel Fuerte desde Perú, especialista en operaciones seguras de alto riesgo y aquí acompañándolo desde la plataforma de WFS. Perfecto. En la clase de hoy, el webinar, lo que queremos, nosotros estamos planificando un curso que se va a dictar el 14 de mayo, comienza. Pero varias personas quieren como entender qué es lo que vamos a, qué es lo que vamos a compartir en ese programa. Entonces acá les vamos a dar unas pizcas de distintos elementos y les vamos a comentar qué es lo propietario de WFS, cuál es nuestro fundamento detrás de este concepto. A esta charla la llamamos Entender, palabra clave, el error humano para poder prevenir eventos no deseados. Entonces, para poder prevenir cuestiones tenemos primero que entender qué es lo que puede salir mal. Para avanzar, bueno, ustedes ya nos presentamos, pero el error humano, esto es una frase que queremos dejar con ustedes y ustedes cada vez que compartan o interactúen con nosotros se van a dar cuenta que esta es una frase que repetimos bastante. El error humano no es una causa, sino un síntoma. Por favor, quédense con esa frase porque la vamos a volver a conectar a través de la presentación. El error humano no es una causa, sino un síntoma. Presentándome, bueno, nuevamente, soy Charlie Wickstrom, director de Risk and Human Reliability de WFS. Estos son algunos de los países que hemos estado trabajando. Yo soy ingeniero mecánico y esto también viene al caso porque muchos de nosotros somos ingenieros y el aspecto humano es algo que no hemos desarrollado siempre en nuestra carrera. Entonces, es interesante entender que nosotros somos la pieza clave del proceso y conociendo un poco ciertos fundamentos quizás podemos sacar ventaja de esto. Entonces, como saben acá, las oportunidades de mejora utilizando el mejor recurso que tenemos, que son los humanos, es mi core, vamos a decir. En WFS lo que hacemos es desarrollamos y aseguramos competencias, optimizamos procesos y actividades críticas, verificamos, hacemos auditorías y revisiones o revisiones y auditorías, equipos de trabajo y la forma de gestión, y además aplicamos tecnología a algunas de nuestras prácticas, para que entiendan un poco el marco de nuestro trabajo. En este caso fundamental, en el webinar de hoy, nos vamos a focalizar solamente en la zona verde agua, como para complicarlo un poco, en la zona más clara. ¿Y por qué digo esto? Nosotros vamos a trabajar en el curso dos conceptos que quiero que por favor mantengan con ustedes. Uno es, el error humano es algo involuntario. Importante, cuando consideremos error, estamos hablando de actos involuntarios. Por eso lo marcamos en esta zona. Esta zona azul que ven aquí, en nuestro marco de acción, es actividades críticas o procesos críticos. Algo que está formalmente establecido, donde hay pasos que seguir o donde hay cuestiones que atacar, ¿no? Por eso el error aquí dice cumplimiento, error involuntario, es sobre lo que indica la actividad crítica o el proceso crítico. Luego hay cuestiones como la omisión y la violación, y hay cuestiones como la negligencia y el acto criminal. El riesgo está subestimado, la complacencia tan nombrada en nuestra industria no es un error humano. No es error humano, es omisión por cuestiones propias o una violación a propósito, ¿no? Entonces es una cuestión que podemos evaluarlo después. Pero dentro del error encontramos dos tipos de cuestiones que tenemos que considerar. Uno son los lapsus, que voy a darles acá una breve introducción. Asociados a tareas familiares, estos errores basados en habilidades ocurren si la atención se desvía. Ejemplo, pero muy, muy común.
luces intermitentes en lugar de operar la función del limpia parabrisas. O sea, cuando quieren que poner las luces y prenden el limpia parabrisas por error, porque se movieron muy rápido, etc. Mover un interruptor hacia arriba en lugar de hacia abajo. Tomar la lectura de un instrumento incorrectamente. Poner dígitos durante la entrada de datos de una manera equivocada. Mirar hacia atrás en un vehículo y salir hacia adelante. Cuestiones que nos pasan y son considerados errores y están dentro del marco de lo que llamamos lapsus. Presionar el piso erróneo al subirse al ascensor. Lapsus. Vienen con una cierta cantidad de actividades en la mente y bueno, cometen este tipo de lapsus. Y luego entra en el error que se le consideran errores de pensamiento, fallas en la toma de decisiones, errores de juicio, involucra procesos mentales vinculados a la planificación, comunicación, etc. Basado en reglas, por ejemplo, juzgar mal la maniobra de adelantamiento de un automóvil desconocido y con poca potencia. ¿A qué va esto? Nosotros estamos como preprogramados. Si yo hoy hiciera una prueba donde pongo una luz roja, una luz verde y una luz amarilla, y les dijera que conecten malo, bueno y más o menos, en el 90% de los casos, lo malo se conecta a la luz roja, lo bueno se conecta a la luz verde y lo más o menos se conecta a la luz amarilla. Esto es lo que sucede con los errores de pensamiento. La gente agarra un vehículo que le prestaron, pero está acostumbrado a su propio vehículo, y considera un montón de cuestiones que son de su vehículo en el vehículo prestado. Y eso a veces trae errores solamente porque asumimos. O, por ejemplo, no sé, suponer que cargan $20 de combustible a la semana, pero resulta ser que el precio aumentó. Bueno, yo siempre cargo 20. Esta es una broma a veces, pero sí, bueno, si el precio aumenta van a cargar menos combustible, y son errores que se cometen. Entonces, es importante entender de que hay muchas formas de cometer errores, pero lo que vamos a ver hoy es por qué. ¿Por qué cometemos los errores? Si tienen alguna pregunta mientras vamos avanzando en la información, por favor, coméntenla para que no perdamos ninguna consulta. No queremos que se queden con dudas. Háganos preguntas, háganos comentarios, etc. Charlie, mientras te voy consultando, un ejemplo típico de el no uso de un EPP. El Por ejemplo ejemplo, de no una uso máscara en una actividad de soldadura. en ese caso es una omisión o una violación. Porque saben siempre que hay que usarlo, pero terminan teniendo Exacto. el hábito Exacto. de no usarlo. Ok, muy Sí. bien. Por ejemplo, una cosa que alguna vez hemos discutido en algunos foros es que hay individuos que se ponen el casco, pero al revés. Mm. Ujú. Entonces, no, eso fue un error. No, o sea, el individuo que elige ponérselo al revés, elige ponérselo al revés. ¿Es una omisión de alguna reglamentación o es una violación? ¿Hay que evaluar siempre la situación? Sí, pero hay cuestiones que suceden. El ejemplo que diste es perfecto. Y el montacargas donde tenía que dar de para arriba en la carga, pero en realidad lo hizo al revés y provoca un incidente, ¿en cuál Eso puede encuadra? ser un lapsus. Claro. O sea, siempre se evalúa en el ejemplo, por ejemplo, que nos ha pasado en momentos anteriores, que viene alguien y dice, es el mejor operador de montacarga de la compañía, siempre ha sido premiado por su performance, pero resulta ser que tuvo un incidente donde en vez de ir para arriba fue para abajo y golpeó a una persona. Bueno, Claro. hay que entender que fue un lapsus, pero hay que entender por qué tuvo el lapsus. Y ese mismo viene cargado con 4 tambores, llega a la curva, acelerado, porque está acostumbrado a, y calcula mal y se van los tambores al piso y generamos un derrame. Ahí entramos En ese caso, va a entrar dentro de la evaluación, es probable que entre dentro de la violación, por el tema de la relación con la velocidad a la cual debería trabajar, etcétera, etcétera. Por eso es tan interesante la matriz, porque va a ayudar a jugar un poco a esto de ubicar dónde cae cada cuestión. Gracias. No hay por qué. Bueno, aquí es donde viene un poco la parte propietaria de WFS. ¿Por qué digo esto?
hay mucha teoría académica sobre lo que respecta al comportamiento de los humanos, al error humano, al human performance. Hay mucho estudio, hay mucha gente que sabe mucho de esto, hay mucha gente que ha hecho pruebas de esto. Bueno, en nuestro caso lo que hicimos fue ejecutar y crear una fórmula basada en elementos que necesitan existir, y acá escuchen bien, para que el impacto del error sea lo menor posible. Nosotros no trabajamos para evitar el error, lo cual consideramos imposible. Trabajamos para que el error tenga el menor impacto posible. O sea, si una persona se va a equivocar, vamos a intentar de que haya algún control antes de que se equivoque para que no sea una escalada, ¿no? Entonces, para no... o sea, el contenido del programa cubre cada aspecto de la fórmula con los detalles, las prácticas de los ejercicios, aparte de la herramienta. Hoy les vamos a mostrar la más importante, que es la P de nuestra fórmula. La P de nuestra fórmula es ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué Charlie, cuando toma una decisión, llega a esa decisión? ¿Por qué en lugar de ir a una botonera y apretar un botón, aprieto el otro? ¿O por qué me equivoco cuando voy a poner la fecha? ¿O por qué envío un correo sin el adjunto? ¿Por qué hago lo que hago? Ahí viene la importancia de esto. Otro componente de la fórmula es habilidades que hay que desarrollar. En nuestro caso nos focalizamos en la resolución de problemas complejos, más aquí es donde viene la clase más interesante, la clase número 3 del curso, que es cuando usamos la herramienta, nuestra herramienta, donde jugamos a ver cómo funciona el ciclo y qué necesitamos tomar en cuenta. Esta herramienta permite hacer una ficha de chequeo. Y el último elemento de la fórmula es el estadio cultural de la organización. ¿Por qué para nosotros es importante? Porque la fórmula, para poder funcionar, necesita apertura, necesita que la gente diga lo que está mal. Y en estadios culturales, patológicos y reactivos, donde se busca culpabilizar, donde la gente tiene miedo, la fórmula no funciona. O sea, básicamente le decimos a nuestros clientes, no pierdan el tiempo porque primero hay que trabajar en la cultura. Entonces, para jugar un poco con esto y avanzar en la fórmula, hoy vamos a hablar del por qué hacemos lo que hacemos. Y aquí es donde voy a pedirle a ustedes, esta es una foto de nuestro equipo de Canadá, y les voy a pedir que me digan quién es el jefe del grupo y quién es el ingeniero del grupo, o la ingeniera del grupo. Díganme en sus comentarios quién es el jefe del grupo y quién es la ingeniera del grupo. Necesito tener comentarios, necesito a ver si la gente... A ver, dice el Durley Zuloaga, dice que el jefe es el número 5 y el ingeniero es el número 3. Ok, 5 y 3. Interesante. Helbert indica jefe 5, ingeniero 3. Ok, vamos a esperar un par de comentarios más. Quiere escuchar por qué. Dice, Samuel dice, el 4 es el jefe del grupo y el ingeniero es el número 6. Bien, bien. José dice 4 el jefe y 6 ingeniera. Bien. Luego Stephanie habla de que el jefe es el 3, el ingeniero es el número 2. Bien. Bueno, o sea, aquí en este ejercicio, realmente yo les acabo de mentir. Ellos no son un grupo de trabajo nuestro, son personas desconocidas, no sé quiénes son. Y lo que intentamos hacer con este ejercicio es lo siguiente. Dentro del por qué hacemos lo que hacemos, hay ciertas cuestiones que van a conocer en el curso que son los sesgos. Y ustedes decidieron quién era el jefe y quién era el ingeniero en base a algo que le llamamos el sesgo del halo. El sesgo del halo es la percepción de ciertas cuestiones físicas, de presencia, etcétera, que permiten que nos hagamos una imagen de lo que consideramos X. Por ejemplo, hay gente que relaciona las canas, o el traje, o las gafas, como algo propio de una persona inteligente, de una persona con experiencia. Entonces, en este ejercicio, que voy a leer los comentarios, por ejemplo, que hay varios acá. Bueno, acá, por ejemplo, Luis dice, el jefe del grupo es el 4, bien.
y el ingeniero es el 6. El 6 es la chica. Ok. O sea, esa decisión, más allá de que sea rápida, corta, larga y demás, es uno de los temas que contribuye a que muchas veces cometamos errores. ¿Por qué digo esto? Ustedes en sus organizaciones deben tener personas clasificadas como que algunos saben más y otros saben menos. No necesariamente de manera formal, sino por lo que ustedes perciben. ¿Es eso correcto o no? Lo veremos, pero es como esto afecta a que ustedes tomen decisiones y esas decisiones puedan ser sesgadas o afectadas y finalmente erróneas, justamente porque tienen que entender cómo se controla esto. Lo vamos a ver, ahora vamos a ver de qué se trata. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Por ejemplo, les voy a dar dos ejemplos muy típicos en el general. El concurso de la voz, donde los jueces están con las sillas al revés, eso no es una casualidad. Eso es justamente para que la decisión sea netamente basada en cómo canta la persona y no en su apariencia física. Hace muchos años, en el 1900, cuando las mujeres comenzaron a cantar ópera, la evaluación de la cantante se hacía con el telón abajo, justamente para evitar el sesgo del halo. O sea, no sé, Mariano y Juan Manuel me caen bien, entonces seguramente van a ser, ya de por sí los voy a considerar positivamente en muchas cosas. A ustedes les va a pasar de que van a ver que una persona viene de traje y parece que fuera más importante. O una persona que no usa traje parece que fuera menos importante. Entonces, una contribución al error. Vamos a otro ejercicio. Acuérdense de esto, el error llegó para quedarse. El error llegó para quedarse. Acá tenemos otro ejercicio. Por ejemplo, esto que ven acá, la imagen de la botonera del ascensor, es la botonera de mi ascensor. Yo vivo en un piso 10. Salgo de mi casa, aprieto el botón para que se abra el ascensor, entro al ascensor hacia la derecha, miro la botonera, ven una luz roja acá que dice el número 1, es el que debería apretar. De 5 a 10 veces, yo diría que 3 aprieto la M. ¿Es porque no sé? No lo creo. Eso es lo que consideramos lapsus. Ahora, ustedes, cuando evalúan el error, van a tener que entender qué es lo que hizo que yo me equivoque el 30% de las veces y apriete el botón equivocado. Lo mismo sucede con la foto de al lado. Acá lo que estamos viendo es una persona haciendo una cuenta. La pregunta es, ¿la cuenta está bien? A ver qué me comentan. ¿La cuenta está bien o la cuenta está mal? A ver. Mal, está mal, está mal. Muy bien. Estarían todos ¿Cómo que está despedidos. mal? Si 8 más 8 es 16. ¿Por qué está mal? Estarían todos despedidos en este momento si me dijera alguno que está bien. Voy a ser totalmente patológico. Bueno, lo que queremos demostrar con esto, y por eso volvemos a nuestra frase inicial, es que el error humano no es una causa, sino un síntoma. Cuando alguien comete un error involuntario, la palabra clave, la gente en general no se levanta por las mañanas y dice, hoy voy a cometer 10 errores. Entonces, cuando alguien comete error, tenemos que entender de qué manera contribuimos a que lo cometa. Eso lo vemos en la clase número 3 del curso, que es donde vemos el ciclo, precursores de error, controles, errores y sistemas, y cómo contribuye su sistema de gestión en este error. Otro ejercicio. A ver, vamos a ver su honestidad acá. Dígame, ¿qué ven? A ver, espero que sean honestos. Vamos a ver cuán honestos son. Hubo un lapsus.
Coméntenme, a ver, alguno que me comente qué ve en la foto. Sean honestos, ¿eh? Dígame qué vieron. Acá en Argentina, que ya es tardecita, son 7:30. Luis Acá, Thompson vio chocolate, por ejemplo. Bien, muy bien. Elio dice que ya se los bebió ya. ya me la bebí, dice. Ambos lo leí mal, dice Moreno. Chocolate, dice Edgar. Leí mal chocolate, la otra palabra sí identifiqué. Chocolate y ok, bien. O sea, estos ejercicios, que son muy básicos y demás, es para que entendamos que en general, especialmente en estos tiempos, nosotros lo único que hacemos es escanear la información. Escaneamos información porque hoy en día, hace muchos años atrás, el flujo de información era un poco menor. Pero hace muchos años después de eso, o sea, perdón, en la actualidad, el flujo de información es tan grande que lo que hemos hecho, hemos desarrollado un poder de escanear la información y tomar decisión. Entonces, como escaneamos y no procesamos, muchas veces tenemos una posibilidad mucho más alta de cometer errores, justamente Eh, porque no procesamos de manera crítica. Charlie, Elber dice, interesante lo que dijo, ninguna las leí mal porque estaba en modo alerta. Qué importante, Muy bien, muy ¿no? bien. Modo alerta. Eso va en línea justamente con lo que vamos a visualizar. ¿Por qué? Porque la clase 1, justamente venimos a esto. Todo este ejercicio que hicimos es para decirles que para nosotros la importancia de esto está en que ustedes sean pensadores críticos. Nosotros tenemos que desarrollar su capacidad de pensar de manera crítica. Entonces, si ustedes pueden pensar de manera crítica, únicamente se van a basar en hechos, datos o evidencias. No importa cómo luzco, no importa quién soy, no importa, sino que van a decir, no sé, Charlie es competente en la materia tal, ok, mostrame la evidencia. ¿Cuáles son los hechos, los datos o la evidencia que me demuestra esa competencia? Sin la influencia de sentimientos, opiniones o prejuicios personales. Acuérdense de esto. Ustedes están en un momento, en una oficina, en un grupo de trabajo y demás, y muchos de nosotros consideramos a nuestros jefes competentes. Nunca, de manera formal y abierta, le dijimos a nuestro jefe, yo creo que usted no es competente porque nunca vi la evidencia de su competencia. Por supuesto que no lo vamos a hacer. Pero lo que importa acá es que cuando alguien venga con una declaración de un problema, lo primero que deberíamos hacer es, veamos cuál es la evidencia sobre esto. O veamos cuáles son los datos que nos permiten evaluar el problema. O veamos cuáles son los hechos que nos traen este problema. Por eso, esto que dijimos en el ejercicio anterior, cuando ustedes eligen una persona u otra, ingeniero o jefe, etc., eso es basado en sesgo, pero no es basado ni en hechos, ni en datos, ni evidencia. Entonces, ustedes van a ser personas que van a desarrollar su pensamiento crítico y van a ser capaces de justamente evitar o reducir la posibilidad de cometer errores. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ven una imagen, o tienen una señal, o perciben información, lo que hacen es esto. Se llama escalera de inferencia. Este es el concepto técnico, digamos, que está detrás de este proceso. Ustedes en este momento están recorriendo la escalera de manera continua, segundo por segundo, están observando alguna información, están seleccionando la información, le dan un significado a esa información en base a ustedes mismos, hacen supuestos, sacan conclusiones, adoptan creencias que tienen ustedes y toman una acción o concluyen. Entonces, como no le ponen evidencia al ciclo, es muy probable que la conclusión sea errónea. Y fíjense que esto es como un círculo vicioso, porque se sigue nutriendo de la información que no es netamente correcta o evidencia o dato y demás. ¿Por qué es tan importante? Cuando ustedes ven noticias falsas,
que es la famosa, yo creo que es el ejemplo más claro de hoy en día sobre la escalera de inferencia. Hay un chiste muy común que dice, mirá, esta noticia está diciendo exactamente lo que yo pienso. Hay mucha gente que se focaliza en buscar evidencias para soportar su idea, en lugar de buscar los hechos, los datos y evidencias para comprobar cuál es realmente el problema. Entonces, este ciclo es otro concepto que van a aprender y, por supuesto, entender cómo aplicarlo, porque conceptos descolgados no le van a servir de nada. Esto es como agarrar, no sé, un serio de el qué. Bueno, este es un qué. El tema es cómo utilizarlo, cómo convertirlo en una herramienta. Entonces, para darles una visión completa de esto, nosotros desarrollamos la fórmula, hacemos las clases a través de la fórmula y venimos y utilizamos nuestra herramienta. ¿En qué consiste la herramienta? La herramienta, básicamente, van a ver, o sea, acá está la fórmula, hay unas descripciones, y la herramienta lo que hacemos es, tomamos una actividad crítica, de dónde surge la actividad crítica, o sea, cómo hacen para considerar una actividad que es crítica, viene de un análisis de riesgo, viene de un estudio, viene de una decisión gerencial, descripción de la actividad, que generalmente es un procedimiento que la describe, cómo debería ser ejecutada, el rol evaluado, un ejemplo, operador de un autoelevador, para dar un ejemplo común, o un chofer de un bus, podría ser una actividad crítica, cantidad de personas asignadas a este rol, la cultura donde está la organización, y después comenzamos a hacer la ficha. La ficha termina siendo un mapa de calor, que decimos un heat map, donde te va a decir cuáles son los precursores a los cuales no hemos podido controlar. Esto es totalmente proactivo. Fíjense lo que dice acá, zona reactiva. El supervisor va a tener controles y los elementos de gestión están. Pero cuando hablamos del humano tomando una actividad, lo único proactivo es lo que podamos ejecutar sobre ese rol. Todo el resto es después del error, lamentablemente. Porque el humano va a ser el que va a ejecutar mal Entonces, como decíamos al principio, salgo de mi casa, aprieto el botón del ascensor, entro al ascensor y me equivoco en el botón, bueno, ¿cuáles fueron los precursores que me llevaron a equivocarme? A ver, estaba presión de tiempo, venía tarde, no sé, en este caso en particular. Ok, ¿qué voy a hacer al respecto? La acción acá es, bueno, levantarme una hora antes. En vez de levantarme 15 minutos antes, me voy a levantar una hora antes. Posiblemente ayude. Y bueno, luego hay un chequeo. Tenemos unos criterios de evaluación para los precursores. Hay estadios culturales que vamos a revisar y hay una lista de precursores que utilizamos. En esta herramienta es básicamente lo que intentamos que los alumnos del curso se lleven para poder aplicar en sus propias organizaciones, en sus propios roles, en sus propios trabajos, en sus propios equipos de trabajo. Es una forma muy simple de trabajar de manera proactiva, de manera realista y de manera tangible con el error humano. Así que acá lo que quiero decirles es, vamos a comenzar con el curso el día 14 de mayo, como les dije antes. Voy a compartir en el Zoom un link, el cual tiene el 50% de descuento para que se anoten. Este 50% de descuento se va a ir en 5 días. Así que les voy a dejar para que se anoten. Y en este momento abro para las consultas que tengan al respecto. Mientras vamos ahí leyendo las preguntas, las intervenciones del personal, eh, tratar de buscar conectar este concepto con vuestras organizaciones y vuestras operaciones. Los sistemas en los cuales estamos acostumbrados a trabajar, como sistemas de control, los sistemas integrados, etcétera, lamentablemente no apuntan al concepto del error humano desde estas variables, de esta perspectiva. Tomemos en consideración algo muy simple, ¿no? Como mencionaron hace un momento, escaneamos. Hoy en día estamos escaneando la información, no la leemos. Entonces imagínense ustedes procedimientos que suelen ser bastante engorrosos y bastante grandes de seguir.
las nuevas generaciones que hoy en día están cogiendo los puestos de operaciones, las nuevas generaciones que están cogiendo estas posiciones que están encargadas de operar máquinas, procesos complejos, peligrosos, con riesgos inherentes, son las que están leyendo estos procedimientos. La pregunta es, ¿realmente estamos yendo a la par con esta nueva tendencia de aprendizaje? Miren ustedes dónde navegamos. Navegamos en un mundo de redes sociales. Redes sociales, como dicen, creo que todo el mundo lo dice, ¿no? Facebook para gente de determinada edad. Instagram para gente de determinada edad. TikTok o Twitter. Dense cuenta, Twitter te permite una cantidad de caracteres específicas y la gente ya ni siquiera lee. Cuando ustedes tienen un post que tiene por ahí, no sé, 5 o de repente, no sé, unas 200 palabras escritas, mucha gente lo pasa, no lo lee. Entonces, hoy en día la mente se está programando a eso, a escanear. La pregunta es, ¿estamos llevando esa realidad, esa tendencia humana a nuestras operaciones? Por ahí leí un mensaje que decía, claro, es más fácil reemplazarnos con inteligencia artificial. Lo que realmente debería de pasar es usar la inteligencia artificial para ayudar a que a poder manejar y controlar ese error humano, ¿no? Le Adelante, voy a Charlie. hacer una pregunta acá, perdón, Juanma, a todo el público que está mirando. Cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? A ver si me pueden escribir a alguien, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente como inteligencia artificial? Programación, datos, robots, computadora. ¿Ustedes saben lo primero que se me viene a la mente a mí como inteligencia artificial? Excel. Entonces, muchas veces es como que estamos volando en lo que viene, pero ustedes todos los días están trabajando con inteligencia artificial. Y el Excel es el gran ejemplo. Hace muchas cosas que el humano debería hacer, como hacíamos antes, las sumitas, las restas. Hace muchos años me acuerdo de haber tenido un compañero que él verificaba que Excel no se equivoque y hacía la cuenta manualmente. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Nosotros con esta herramienta lo que intentamos darles es conceptos, herramientas y que puedan ver resultado. Por eso, importante, lo ejecutamos para tareas y procesos críticos. No tratamos de resolver el hambre del mundo con nuestro proceso. Nosotros lo que tratamos de hacer es ir en base a riesgo a cuestiones que ustedes en su organización consideren críticas. Ejemplos, trabajos de izaje, ok, el operador de grúa. Lockout, tagout, o aislación de energías peligrosas. Bueno, ¿quién la va a ejecutar? No sé, trabajo en espacio en altura. Bueno, ¿quién va a hacer el trabajo en altura? Es la persona que hace, no la actividad como tal, sino la persona que ejecuta. Un operador, ok, el operador de sala de control. Un operador de una máquina, hace poco tuvimos un ejemplo con una máquina flejadora. Operador de autoelevador, no sé, lo que se les ocurra. Recuerden, para solucionar el problema humano no podemos atacar el sistema, tenemos que atacar al humano. O mejor dicho, tenemos que trabajar con el humano. El sistema nos va a ayudar a marcar la cancha. Esto es como una cancha de fútbol, es el sistema. Ustedes son los jugadores. Por más que el sistema nos esté marcando las reglas, ustedes saben que los jugadores de fútbol buscan cómo romper las reglas para sacar ventaja. Ventaja percibida por ellos, ¿no? Entonces, tenemos como varias cosas para mostrarles, porque también hay tecnología asociada a esto, o también hay método. Entonces, hasta que ustedes no lo ejecuten una vez, no van a terminar de poder visualizar el poder de la herramienta. Y vuelvo a lo mismo, no evitamos el error, reducimos el impacto del error. Eso es muy importante para mí porque es complicado hablar de evitar el error. Ahí sí estamos hablando de máquinas que inclusive así a veces pueden tener sus fallas, ¿no? Ojo que no buscamos separar los conceptos, porque de hecho el humano está aunado al sistema y la organización. Es más, lo vamos a ver dentro de las sesiones, cómo es que ese mensaje de que el error humano no es la causa, sino es un síntoma de un sistema fallido, y está muy relacionado a lo que nos habla el Instituto Francés para la Cultura de Seguridad Industrial,
que nos habla de los factores organizacionales. Lo que hacemos a través de la herramienta, lo que hacemos a través del ejercicio es develar lo que incluso muchas veces se conoce en las organizaciones, pero se maneja como un tabú o no se habla o no hay una herramienta per se. Porque cuando hablamos de riesgo, sacamos el hiper, sacamos el estudio de riesgo, pero no vemos, no abordamos los factores. ¿Cuáles son esos factores que determinan que el humano nos lleve el error? Muchas veces esos factores son organizacionales, no necesariamente son personales, porque claro, uno va todos los días al trabajo con 1000 cosas de casa, con 1000 cosas personales, pero también existen factores organizacionales en los cuales hay que trabajar, pero para eso hay que develarlo. Saben que mientras ibas desarrollando los contenidos, se me viene ese momento en que ocurre un evento, ¿no? Yo me voy mucho siempre al 8.2 de la 45001 con la preparación y respuesta ante emergencias o la parte de tratamiento de no conformidades. Y la herramienta detrás de toda una metodología, pero inevitablemente siempre cuando pasa algo, la primera pregunta es... ¿Quién fue? Gracias, es esa. ¿Quién fue? Buscamos, y ahí arrancás con esa escalera, ¿no? Claro, el ya, tema es que el ya quién sesgamos. fue es característico de un estadio patológico, totalmente patológico. Exacto. Es por eso, o sea, un mensaje aquí también para el grupo. Acuérdense que ustedes son como nuestros movilizadores del mensaje. Tenemos que trasladar de a poco el mensaje de que hay que entender por qué el humano se equivoca. ¿Hay negligencias? Sí. ¿Hay omisiones? Sí. ¿Hay otro tipo de cuestiones? Sí, pero hay muchos errores. Y el error está porque una persona está haciendo 5 o 6 actividades al mismo tiempo y por miedo a decir que no puede, sigue haciéndolo hasta que falla. Entonces las organizaciones dicen, no siguió el procedimiento, pero en realidad lo que pasó es que el procedimiento no se entendía, es que la persona estaba con poca competencia, quizás estaba estresado, estaba con sobrecarga, estaba haciendo un turno excesivo, o sea, hay muchas cosas que se pueden ver. Por eso necesitamos de su ayuda para poder trasladar esta práctica. Fíjense qué interesante, y ahí Helber Paredes nos comenta, en la investigación de accidentes usualmente se llega a la conclusión Sí, de que la causa del exacto. accidente Sí. fue un error humano. Error Exactamente. humano, falta de supervisión, no siguió procedimientos, siempre Y, orientado a la y persona. otra que les Pero es lo dejo que muy no, fácil. es lo que no se aborda por lo general en un hiper, por ejemplo. Claro. ¿Y Es, cuál es la exacto. acción que se toma? Claro, training. Tal cual. Vieron que, bueno, una pregunta le hago al público también. ¿Cuál fue el último error que cometieron? A ver si nos cuentan. Yo no podría listarlo porque serían un montón, pero bueno, un chiste entre nosotros del grupo de WFS es que yo me equivoco siempre cuando escribo. ¿Por qué lo cometo el error? Fíjense cómo viene acá la investigación. Resulta ser que cuando investigan yo no tengo el acento en mi teclado. No es mi culpa. Charlie piensa en inglés y su teclado también está en inglés, así que ese es una de los factores de los cuales hemos encontrado. Ahí alguien nos comenta que se lastimó el dedo o se hirió el dedo cortando una fruta hoy al mediodía. Claro, abrir una aplicación de celular erróneamente pensando en otra, genial, esos son lapsus. Me herí el dedo de esta mañana a cortar la fruta, eso habría que evaluarlo. Eso es lo que normalmente nos suele pasar, es que lo que le llamamos, ¿no? Es que hemos estado en piloto automático. En Pero piloto recuerda, en automático. piloto automático muchas veces estás conduciendo un vehículo a 100 por hora, o muchas veces estás en piloto automático abriendo y cerrando válvulas de un proceso altamente peligroso. Entonces, la El- misma gente que comete errores pequeños, como el ejemplo que siempre pone Charlie, ¿no? La misma gente que abre un artefacto electrodoméstico y no lee el manual, es la misma gente que opera plantas, la misma gente que opera procesos, la misma gente que opera fábricas. Si hace eh, eso en casa, pues seguramente va a pasar también allá. exacto, tenemos, yo Donde creo que ejemplos tendríamos, por eso es tan importante que trabajemos en poder controlarlos, porque ejemplo, esto es como las redes cuando compartimos incidentes o accidentes. Es como yo llegué al punto donde me siento de que
mostrando cuando alguien hace mal las cosas, no sé cuánto contribuye con nosotros. ¿Puede ser aprendizaje? Podría ser, ok. Ahora, está claro de que no estamos aprendiendo. Porque si se dan cuenta, es como que mostramos videos de una y otra, cometiendo el mismo tipo de errores. Entonces, muchas veces ahora en mi mentalidad digo, ¿por qué será que esta persona sube la escalera sin agarrarse de la escalera? Por ejemplo, ¿no? O ¿por qué será que esta persona se puso en la línea de fuego sabiendo que la línea de fuego estaba? Bueno, entonces hay como muchas cosas que entender de por qué esa persona llegó, cómo llegó, su estrés, su tema, su carga de precursores. Entonces, es fundamental. El hábito de estar en automático es inherente al ser humano. Luego de la repetitividad, lo importante es sembrar buenos hábitos. Bueno, miren, esa palabra, la palabra hábito es algo también muy importante, porque yo tengo el ejemplo de mi esposa. Mi esposa me cambió mi hábito, mi forma de alimentarme. Pero ahí hay un tema importante. El hábito se cambia a largo plazo. Entonces, lamentablemente en las organizaciones trabajamos en modo campaña. 2, 3 meses saltamos a una cosa nueva, 2, 3 meses saltamos a otra cosa nueva, 2, 3 meses. Entonces, construir un hábito de esa manera es muy difícil. Por eso es importante el método. Y el método tiene que ser chequeado y revisado y mejorado. Chequeado. Por eso nosotros siempre hablamos de persuasión y de influencia. La persuasión es corto plazo, la influencia es a largo plazo. Lograr de que hagamos ese tema de actividad. Bueno, chicos, espero que se sumen al programa. Nos estamos viendo el día 14 de mayo. Vamos a hacer un poco más de ejercicio. Van a tener que trabajar con la herramienta. La idea es que tengan sus ejemplos propios. Vamos a discutir sobre tareas críticas. Vamos a hacer la ficha para que ustedes entiendan cómo se trabaja con la ficha. Algo que también es poderoso, Charlie, es comentarles si desean o necesitan algo in-house. Es sumamente poderoso, ya lo hemos hecho y la verdad es que devela grandes cosas que va a permitir esas acciones rápidas que puedan gestar un cambio, que pueda trabajarse en los problemas identificados. Así que cualquier cosa nos escriben y Exactamente, estamos listos. exactamente. Bueno, un Así que abrazo bueno, enorme, Charlie. muchas gracias a todos por Mariano. haber venido. Gracias por Abrazo. regalarnos su tiempo, como siempre, y nos estamos viendo. Los esperamos en el programa, no se lo pierdan. Cada uno que participe en el programa va a recibir su certificado por haber atendido, con los temas que tratamos y demás. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Nos buenas vemos. noches. Adiós.